Hermanos, el día de hoy tengo el agrado de estar junto con el hermano Javier Alvarado. El hermano Javier Alvarado es mexicano de la ciudad de Puebla. Él es anciano en la iglesia Casa de Fe en Puebla y también él es director de Analytics en una empresa estadounidense que tiene una sucursal en México. El hermano Javier durante muchos años ha estado investigando, estudiando acerca de la teología y de la escatología. Y cuando nosotros hicimos el primer video sobre el postmilenialismo, lo abordamos ciertamente desde la perspectiva de Charles Hodge, que es una perspectiva historicista. Y nuestro hermano me dijo, por favor, yo quiero tocarlo desde una perspectiva preterista parcial. Así que, bueno, le hemos dado la oportunidad para que nuestro hermano pueda exponer su postura, dado que la idea es de que podamos entender con claridad qué es lo que cada uno de los diferentes movimientos o grupos cristianos entiende acerca de la escatología. Bienvenido, hermano Javier. Dios te bendiga. Gracias, hermano Daniel. ¿Cómo estamos? Buenos días. Y buenos días a todos. Pues, ¿quieres empezar? ¿Me quieres hacer unas preguntas? Sí. Para empezar, hermano, ¿cuál es la diferencia en cuanto al milenio entre la perspectiva historicista y la perspectiva preterista, Claro, desde el postmilenialismo, claro? claro que sí. Pues la diferencia principal entre el historicismo y el preterismo es que el historicismo explica todas las profecías, si les pudiéramos llamar profecías apocalípticas, ¿no? Y que no son únicas del libro de Apocalipsis, sino también del libro de Daniel, algunas profecías en Isaías, Ezequiel y profetas menores también. De alguna manera pone todas esas profecías a lo largo de toda la historia que ya venimos pues viviendo hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿no? Esa es la postura historicista, y la postura preterista pone casi todas, la mayoría de las profecías apocalípticas, incluidas las que acabamos de mencionar, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, también Zacarías, todas estas las pone de alguna manera en nuestro pasado, en nuestra historia pasada. Principalmente, y bueno, no principalmente, yo creo que objetivamente hablando, las pone en el pasado hasta el 70 después de Cristo. Esa es la principal diferencia entre el postmilenialismo historicista y el postmilenialismo preterista. Bien, ¿cómo ven ustedes el aprisionamiento de Satanás? ¿Cuándo éste se dio? Según el libro de Apocalipsis, que menciona ese aprisionamiento, lo menciona al inicio del milenio, ¿no? Uh, Realmente el milenio, nosotros, o las profecías con respecto al milenio, y como diría el hermano Doug Wilson, que es de los que más voy a citar hoy, a Doug Wilson, a Gary DeMar y a Kenneth Gentry, pues el milenio es un periodo de paz que los cristianos nos gusta pelear, ¿no? Acerca del milenio. Pero el milenio realmente como tal no podríamos decir que arranca en una fecha específica, sino que tiene ahí su traslape de edad, hay un traslape de edades según Doug Wilson, y por ejemplo, escrituras como Juan 12, que dice, la hora ha llegado, ahora este mundo será juzgado, ahora el Hijo del Hombre será levantado y atraeré como la serpiente en el desierto, atraeré a muchos a mí. Y luego también dice, ahora el príncipe de este mundo, o Satanás, será echado fuera, ¿no? En Lucas 9 me parece, menciona cuando llegan los 70, hasta los demonios se sujetaban
a nosotros en tu nombre. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en el Apocalipsis vemos estos eventos de que Satanás es echado fuera del cielo y los ayes, ¿no? Hay de los habitantes de la tierra. Y luego al inicio del milenio que viene un ángel y aprisiona a Satanás. Hebreos 2 también menciona que Jesús vino y derrotó, destruyó al que tenía a, ¿cómo sería? Destruyó al que tenía al imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Y también Colosenses nos menciona, por ejemplo, que él ganó en la cruz, él triunfó sobre los principados, potestades, sobre todos triunfó en la cruz, los exhibió públicamente. Entonces, si pudiéramos decir en qué momento, yo digo, en la cruz del Calvario fue cuando se ata a Satanás, ¿no? Y otras escrituras que también nos hablan acerca de eso, pues Jesús menciona acerca, en Marcos 3, en Mateo, no recuerdo cuáles, pero dice que él es el hombre más fuerte, él es el hombre más fuerte que viene y ata al hombre fuerte, ¿no? Que en este caso es Satanás. Entonces, el aprisionamiento de Satanás es algo que ha ocurrido ya en el Así pasado, es, así ¿correcto? es, así es, así es. En Cristo es el vencedor y por lo tanto él en ese evento de su primera venida, él vence sobre Satanás, sobre todos y lo explica, ¿no? O sea, que ahora es el momento en que el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿no? Entonces, no dijo que en algunos miles de años, ¿no? Ujú. Bien, ¿cómo ven ustedes la gran tribulación? Sí. Para empezar, que ese tema de la gran tribulación y que se menciona en Mateo 24, en Lucas 21, me parece, en Marcos 13, y que habla de un tema muy, muy específico, ¿no? O sea, están caminando por el Monte de los Olivos y le dicen a Jesús, y esto después de que Jesús se pelea con los sacerdotes, ¿no? Con los fariseos y los escribas, en el templo de Jerusalén, y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿No? Y Jesús dice, tiren este templo y yo lo levantaré en 3 días. Entonces ahí tienen un pequeño altercado, una discusión con Jesús, los ancianos, los principales, ¿no? Entonces, en el huerto de los olivos le preguntan, o sea, los discípulos le indican a Jesús, y yo quisiera creer que de alguna manera, pues como que con una intención diplomática, le dicen a Jesús, mira, esta ciudad es hermosa, mira estos edificios, mira el templo, desde el monte le señalan la ciudad. Y Jesús les responde, ¿ven esto? No quedará piedra sobre piedra. Entonces, Jesús estaba profetizando de lo que estaba por suceder en el año 70, que es donde Tito destruye a Jerusalén, ¿no? La destruye por completo y expulsa a los judíos. No a todos, pero expulsa a los judíos, ¿no? Ellos le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús procede a explicar cómo iban a suceder esas cosas. Entonces, esa tribulación, como nunca jamás nadie la hubiera visto, no se está refiriendo a un periodo en nuestro futuro, sino que se está refiriendo a un periodo en el futuro inmediato que para ellos era su futuro y para nosotros nuestro pasado, cuando Jesús les dice que no pasaría de esta generación que eso iba a suceder, y refiriéndose a ese evento de la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué sabemos? Históricamente, tenemos ahí los escritos de Josefo, que fue realmente terrible lo que sucedió en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿no? ¿Quién es o quién será la bestia que está registrada en Apocalipsis? Um, según algunos escritores, según algunos autores, entre ellos Ken Gentry, y obviamente pues Ken Gentry también se apoya de otros autores, Apocalipsis
es un libro que se escribe antes del año 70 y por lo tanto cuando se está refiriendo a la bestia y debemos de saber, entender que el libro de Apocalipsis toma muchísimas imágenes prestadas de los libros proféticos, ¿no? Es un libro que Juan, desconectado de toda la historia, de toda la cultura judía, él escribe su propio libro acerca del final, ¿no? Él toma prestado de muchísimas profecías del Antiguo Testamento, todas las imágenes que están allí, para decir, bueno, todo esto que está profetizado en el Antiguo Testamento se cumple en este tiempo, y él, de alguna manera, da ahí unas pistas de quién iba a ser el la bestia. Y las bestias en Daniel siempre fueron imperios y que estaban de alguna manera representados por un rey también, ¿no? Entonces, el rey, la bestia, perdón, el rey y el imperio son la bestia. En el caso de Daniel, Daniel explica que es Nerón, César Nerón, eso es lo que se entiende por los números que da ahí como pista Juan, ¿no? Juan dice, aquí hay sabiduría, el que tenga inteligencia, sume el número de la bestia y porque su número es número de hombre y este número es 666. En palabras del hermano Doug Wilson, de alguna manera, pues, graciosa, él dice, yo no me imagino a Demetrius de Alejandría estudiando el libro, la carta de Juan en el año, no sé, 80 después de Cristo y se acerca con su papá y dice, papá, he estado estudiando esto y no entiendo quién es este Hitler, ¿no? Porque Claro. realmente es un tema de sabiduría y ellos tenían sabiduría y entonces es César Nerón, ¿no? O Nerón César. Así es. Creo que algo muy importante para entender la postura preterista es de que la postura preterista pone mucho énfasis en la relevancia de la audiencia original. Ujú. No negamos, por supuesto, y me incluyo aquí porque yo también soy preterista, pero tengo una postura más amilenial. No negamos de que las profecías puedan tener relevancia para las siguientes generaciones Claro, de claro. la audiencia original. Pero si entendemos de que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis fue un libro pensado en ser repartido a 7 iglesias de la provincia del Asia Menor, del Imperio Romano, a fines del siglo I, entonces obviamente tiene que lidiar con aspectos que estos hermanos tenían en su contexto. Claro, claro, sí. Entonces, no es posible decir, por ejemplo, hay muchos historicistas que dicen, la bestia es la Iglesia Católica Romana, Ujú. Así es, ¿correcto? Es el papado. así Pero es. si vemos que el papado como tal recién se instaura, por lo menos a partir del siglo cuarto o quinto, es decir, 400 años después Ujú. de que se escribió este libro. Entonces, ¿cuál sería la relevancia para las primeras generaciones de los cristianos que la bestia sea el papado, que la bestia sea una persona que se arrogue el derecho de decir que él es el representante de Cristo en la tierra y que tiene jurisdicción sobre toda la iglesia universal, Sí, claro. ¿no? Em, Entonces, eso es algo ajá, importante entender. claro, claro. Em, pues podríamos decir que el papado como tal sí se establece en el eh, cuarto, quinto siglo, aunque yo digo que se establece con la intención de ser más un poder hegemónico, ¿no? Sin Ujú. embargo, pues en tiempos, por ejemplo, o sea, ya había papas, por decirlo así, y esto porque nace Claro. durante la época de los padres apostólicos, surge la palabra abá, ¿no? Que se atribuían a algunos obispos,
Y bueno, ahí había muchos patriarcados, y hasta la fecha existen esos patriarcados, ¿no? Pero yo considero que la idea de la bestia no es para hablarnos de una última bestia, sino también advertirnos de bestias actuales que también siguen existiendo, porque, pues, de alguna manera, la forma de actuar de la bestia, ¿no? Eh, ese actuar de querer tener dominio sobre las personas, esa intención de... Lo podemos ver a cada rato a lo largo de toda la historia, ¿sí? Eh, Daniel, el hecho de que Daniel mencionara que había 4 bestias, no quiere decir que anteriormente a la bestia que se refiere a Babilonia, no existió un imperio como el imperio de Asiria, ¿no? O el imperio egipcio. Eh, pero la bestia es en sí una imagen que nos identifica siempre ese, ese, ese sentimiento imperialista, y que si bien, como lo dicen los primeros reformadores y también los puritanos, que esos son, que ese es el papa, ¿no? O el papado, porque incluso también en la Confesión de Fe de Londres y en la, corrígeme si estoy mal, pero en la Confesión de Fe de Westminster también se considera al Papa como la bestia, como ¿no? el El anticristo. anticristo, sí. Ujú. Y la idea la idea es que es un poder hegemónico, es algo autoritario, algo que quiere ponerse sobre las personas y dominarlas. Y eso podría ser cualquiera, hasta un presidente de alguna nación, ¿no? Y no quiero mencionar nombres para no dar ahí alguna pues intención política que no es la intención ahorita, ¿no? Pero eso lo podemos ver a lo largo de toda la historia, desde Egipto, que es el primer imperio que vemos en la Biblia, pero antes de esos muchos más imperios, ¿no? Como los hititas, hititas y demás, que siempre intentaron dominar sobre una región, ¿no? Claro. ¿Y cómo leen ustedes, bajo qué perspectiva, tanto el libro del Apocalipsis como los llamados pequeños apocalipsis que están en los evangelios sinópticos, el discurso de los Ujú. olivos? Pues, primero es un libro, o sea, aun cuando se lee dolor y podríamos todos nosotros tener miedo, como postmilenial, yo diría, igual que ha dicho Doug Wilson muchas veces, solo existen 2 posturas, ¿no? Los pesimilenialistas y los optimilenialistas, ¿no? Y no estoy, por pesimilenialistas no estoy diciendo que son pésimos o que son pesimistas en un aspecto de tristes o que todos lo ven oscuro, ¿no? Pero la postura postmilenial todo lo vemos de una manera optimista, y también hay que ser muy claro que no se trata de negar la realidad, no somos negacionistas, ¿sí? La idea es que lo vemos con toda esa esperanza del triunfo final de Cristo sobre todo, ¿no? Como lo dice 1 Corintios 15, que es necesario que Él reine hasta que todo quede bajo sus pies, bajo su autoridad. Y eso hablando de su ascenso y su segunda venida. Y en su ascenso es cuando inicia su reinado, si lo podríamos decir de alguna manera cronológica, y lo dice 1 Corintios 15, es necesario que él permanezca sentado a la derecha del Padre, reinando hasta que todos sus enemigos estén como estrado de sus pies. Y así es como vemos los mini apocalipsis, y todas las profecías apocalípticas. ¿Cuándo empezará el milenio? ¿O el milenio ya empezó? El milenio empieza con la ascensión de Cristo y su coronación en el cielo. Ahí inicia. Como lo dice Daniel 7, que él ve a un hijo de hombre, a uno como hijo de hombre viniendo en las nubes, acercándose hacia el anciano de días. Ahí no está hablando de la segunda venida, sino de la ascensión. Porque el anciano de días claramente no está sentado en la tierra, ¿no? Su trono es el cielo. Y el anciano de días recibe al que tiene apariencia de hijo de hombre y le es entregado dominio, poder, autoridad por los siglos de los siglos. ¿Sí? Eh,
Y eso, por ejemplo, podríamos verlo como una contradicción con respecto a Apocalipsis, que nada más dice que va a ser 1000 años, ¿no? Pero en Daniel se dice que por los siglos de los siglos, su reino no tendrá fin. Y eso para hacer un contraste con con los imperios de este mundo que sí tienen fin, que sí tienen un final, y el del Hijo del Hombre jamás. Entonces, su reinado, si lo pudiéramos poner una especie de inicio cronológico, es en la ascensión. Ok. Por último, ¿hay alguna diferencia entre reino de Dios y milenio o es lo mismo? No. El milenio realmente solamente se menciona en Apocalipsis. El reino de Dios no tiene final, no tiene fin. Dios es el Dios reina. Eh, si leemos Apocalipsis, esto es algo que me gusta mucho a mí, de alguna manera, tratar de leer correctamente y leer entendidamente. Y Apocalipsis jamás menciona que Cristo reina por 1000 años. Apocalipsis menciona, y cito, que los que resucitan, los que tienen el gozo de la primera resurrección, estos reinan con Cristo por 1000 años. Y claramente no está diciendo, y entonces Cristo reinó 1000 años. No está diciendo eso, está diciendo que los que resucitaron reinaron con Cristo por 1000 años, para referirse a que los cristianos que a lo largo de la historia y principalmente en el tiempo de esas tribulaciones terribles que vivieron antes del 70 y durante el 70, son los que se sientan con Jesús y ya están reinando, y como diría Savonarola, cuando le hacen su juicio y le dicen, te excomulgamos de la iglesia eh, triunfante, y él corrige y dice, iglesia militante, porque tú no tienes autoridad de sacarme de la iglesia triunfante. Y la iglesia triunfante es la celestial, ¿no? Eh, entonces, realmente el milenio de Cristo no es un milenio única y exclusivamente de Cristo, sino precisamente de estos que reinan junto con Jesús. Y estos están en el cielo juntamente con Cristo, O sea, y así es. gobernando. Y nosotros que somos la iglesia militante, también estamos reinando, porque lo dice Efesios, ¿no? Que nosotros, juntamente con Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales, ¿no? Ujú. Pero en este momento estamos militando, estamos de alguna manera aquí presentando la buena batalla, ¿no? Así es. Es la postura contraria a la de los premileniales, que indican de que en la primera resurrección Ujú. resucitarán los mártires, resucitarán los justos, y que en la tierra, junto con Cristo, estarán gobernando por 1000 años. Así es, así es. Bien, hermano Javier, ¿algo más que desees añadir? No, nada más. Muchísimas gracias por este tiempo que me permitiste hablar. Yo creo que es importante entender de que también tanto el postmilenialismo como el amilenialismo e incluso el premilenialismo histórico son compatibles con una teología del pacto, Amén. aun cuando puedan tener diferencias entre sí, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia reformada o de las iglesias que afirman tener una teología pactual, y yo sé que tu congregación, digamos, se alinea con la Confesión Bautista de Londres de 1689, digamos que estas perspectivas son válidas. Digo esto porque hay algunos que dicen, no, los presbiterianos somos amileniales. Otros dicen, no, los presbiterianos o los reformados, para hablarlo de manera más global, somos Ujú, postmileniales. ujú. Y Sí, no, yo creo que allí en ese aspecto debemos tener tolerancia y debemos entender de que
mientras sea compatible con nuestra teología actual, con nuestra manera de leer y de entender las escrituras, entonces sí hay espacio para estas interpretaciones. Obviamente, todos estos movimientos o todas estas doctrinas no es más que una manera de poder comprender correctamente lo que la escritura dice. Y yo valoro mucho el postmilenialismo en el aspecto de que ellos tienen claridad en que la misión de la iglesia es una misión que va hacia adelante y que aun cuando pareciera que en Europa Occidental, en Norteamérica y en otros lugares la iglesia está cayendo, tanto en número como en piedad, esto no les hace perder la visión, la esperanza de un futuro mejor para la iglesia. Y en Amén, eso yo estoy de acuerdo con ellos, porque la iglesia está llamada a extenderse sobre todo el mundo. amén, amén. Y, y no sé si quisieras añadir de repente algo más sobre el postmilenialismo, ¿no? En general. Sí, pues yo creo que lo que tú estás mencionando y en vista a lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? La guerra que se está presentando, eh, muchos pudieran decir que el posmilenialismo en su optimismo ha fallado, ¿no? Porque la evidencia que se ve ahorita es contraria a la idea. Y tú mencionas ahorita las iglesias que de alguna manera, pues se ve que han caído o se han salido de la gracia, alejado de la gracia, si lo De la podemos ortodoxia. decir, de la ortodoxia, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? Um, y el creciente neopaganismo que se ve en todas partes, ¿no? Aquí en México también tenemos muchísimo neopaganismo, todas estas ideologías con respecto a las iglesias emergentes, progresistas y demás. A eso yo realmente, yo puedo decir que, como lo dice la escritura, andamos por fe, no por vista, ¿no? Andamos por lo que creemos y por la fidelidad en las escrituras que por lo que se ve. Esto no es una indicación de que Cristo o de que la iglesia ha fracasado en alguna manera, ¿no? Porque si no, entonces la palabra de nuestro Señor también ha fallado, donde dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y lo que sí veo es que, como lo dice también las escrituras, que lo que tiene que ser sacudido será sacudido y lo que no permanece será quitado y removido. Y todo esto que está pasando, incluido la pandemia, incluido las guerras, incluido todo lo que este mundo y sus sistemas tiene, es que um, es un sacudimiento para que los que no son eh, parte del cuerpo de Cristo, los que son La cizaña. pámpanos sí, sí, y pámpanos sin fruto, sean sacudidos y removidos. Que Dios me agarre y me mantenga fuerte y no sea yo una cizaña, un árbol, una rama sin fruto. Eso es lo que sí le pido. Que, como diría Juana de Arco, cuando le preguntaron, ¿estás en estado de gracia? ¿No? Dice, si estoy, que Cristo me mantenga y si no estoy, que Cristo me ponga. Esa es mi oración todos los Amén. días. Amén. Y así también debe ser la oración de todo cristiano. Sí, Bien, estimado hermano Javier, muchas gracias por tu colaboración, por tu participación en este canal. Y ya saben, hermanos, de que si desean continuar viendo los videos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que de esta manera puedan saber cuándo va a aparecer un nuevo video. Dios mediante, seguiremos entrevistando a otros hermanos de diferentes posturas para que podamos tener claridad en cuanto, pues, a todo lo que se refiere a la escatología, que es un tema tan desafiante y tan bonito de aprender. Dios les bendiga, amados hermanos. gracias, mi hermano. Un gusto.